De vuelta con ustedes, Mañana en Casa TV continúa con esa conferencia tan importante que fue dictada aquí en la ciudad de Santo Domingo. Acompáñenme. Aquí tenemos una figura donde veis, por ejemplo, estas caritas de aquí. Son tres caritas juntas y una figurita, que es una cara también, porque en este mismo tipo de figura la encontramos con los dos ojitos en montones de cavernas, y una figura femenina grande al lado. Entonces, los taínos tenían una historia mitológica sobre... ellos tenían como héroes culturales a cuatro hermanos nacidos a la vez del vientre de la madre Itiba Taubaba. Otros pueblos, en vez de tener cuatro, tienen dos. O sea, o son gemelos o son cuatrillizos. En el caso de los taínos, lo que nos relata Fray Ramón es que eran cuatro. Entonces, bueno, pues aquí vemos una figura femenina muy grande con cuatro caritas, que además cada una está hecha de una forma, o sea, que tiene una personalidad diferente. Es muy probable que estemos hablando de esos cuatro gemelos que parió Itiba Taubaba. Ahí a la derecha vemos, por ejemplo, un murciélago, una tortuga y una rana. En negativo. Aquí tenemos pinturas espectaculares que están ya comidas por la caliza, que son deidades, pero no sabemos muy bien hablar de ellas. Pero fijaos que a la derecha arriba hay una figura que parece un sol, y esa figura que hay en el medio está como petrificada y alrededor tiene una formación caliza que la asemeja a la entrada de una cueva. Y los taínos tenían una historia en la cual el mítico guardián de las cavernas, que se llamaba Macocael, fue convertido en piedra en la entrada de la cueva cuando se lo llevó el sol y abandonó su puesto de guardia. Tal vez estemos hablando de esa historia mitológica, no lo sabemos, pero realmente los personajes se asemejan. Aquí tenéis una fragata, y aquí tenéis la pintura de la fragata hecha por los taínos, que además tienen sus nidos muy cerca de donde se encuentra esta cueva, en el Parque Nacional del Este. Aquí tenéis pinturas que, por ejemplo, si tú le pones debajo tapies, pues lo vendes por, no sé, 500.000 euros, te los quitan de las manos, porque realmente ese es el estilo de los pintores actuales, de los más cotizados en España, de Tapies, de Barceló, y esto lo podemos ver en la cueva de José María todas las veces que queramos. Otra cueva muy importante es la cueva del Ferrocarril, o la cueva del Templo, que está en los Haitises, tiene 960 pinturas, y probablemente tenga muchas más que están borradas, pero nosotros pudimos contabilizar estas. Aquí tenéis este estilo, que como veis es totalmente diferente del de la cueva de José María. Fijaos que las pinturas vuelven a estar en negativo, como por eso pertenecen a la escuela que hemos llamado Escuela de Borbón, y son muy naturalistas. Aquí tenemos un chamán a la izquierda, y a la derecha pues unas aves, probablemente sean yaguazas, o probablemente sean, o tal vez más bien parecen yaguazas que garzas, pero bueno, ahí están, y claramente están asociadas, ¿ves?, dos aves y dos figuritas solares que tienen 13 rayitos cada una. O sea, ya sabemos que los rayitos no es una casualidad. O sea, ellos le pintan el número de rayitos que corresponde para poder identificar qué es lo que están pintando. Si pintan 13, están hablando de la luna, porque el calendario lunar tiene 13 meses. Si pintan 18, probablemente estén hablando del sol, porque el sol, el calendario solar tiene 18 meses en todo Centroamérica, los calendarios prehispánicos. Aquí veis, pues eso, un típico panel de la cueva. Aquí podéis ver pinturas espectaculares, son de la misma cueva, pero fijaos que cuando se repiten dos escenas exactamente iguales, que están hechas por pintores diferentes, porque veis que aun siendo el mismo dibujo, el estilo es distinto, eso quiere decir que esa historia es una historia conocida, que esa es la forma de representarla y que quiere decir algo.
todos los mitos prehispánicos, prehispánicos no, todos los mitos arahuacos, porque hay mucha gente que todavía vive en las selvas y tienen los mismos mitos, nos están hablando siempre de hombres, de animales que se convierten en hombres, de hombres que se convierten en animales, de disputas entre animales, y toda la creación y todo lo que ellos ven lo explican mediante este tipo de interacciones. O sea, hay historias increíbles y muchas veces nos hablan de un pájaro que mata a un pez y entonces la sangre del pez se convierte en una serpiente y la serpiente es la que ayuda a unos hombres a poder sobrevivir en un momento que tienen problemas. O sea, hay 1000 historias mitológicas. ¿A cuál corresponde esta escena? Bueno, pues no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que es una historia mitológica y que algo nos tiene que contar. Aquí tenéis otra historia mitológica también. Estamos hablando de una garza que se está comiendo un cangrejo. Están también en la misma cueva, en sitios totalmente diferentes, o sea, no son bocetos, y están hechas, es evidente, por diferentes pintores. Pero la historia es la misma también. Aquí tenéis otra muy bonita. Estamos viendo garzas en plena pelea, probablemente, no sé, tal vez en una época en la que se aparean, o no lo sé, no sé muy bien, pero allí veis la fotografía tomada aquí en República Dominicana. Esto no está sacadas de internet, casi ninguna, están casi todas tomadas aquí en el país por diferentes fotógrafos, pero podéis ver perfectamente cómo este tipo de pintura naturalista te cuenta exactamente cómo era la realidad vista hace tal vez 1500, 2000 años. Aquí tenéis diferentes pinturas. A la izquierda, por ejemplo, veis tiburones. Abajo veis lo que puede ser un pelícano. A la derecha veis otro tipo de aves. Yo no sabría identificarlas ahora mismo. Y arriba hay una pintura muy interesante que luego la vamos a ver más despacio, porque se trata de un cuadrúpedo muy grande. Y en la isla no había cuadrúpedos muy grandes. Aquí tenéis esta pintura de la izquierda, y tanto por la forma del cuerpo, las patas, la cola y sobre todo la forma de la cabeza, tiene toda la pinta de ser un jaguar. La gente puede decir que hay fantasía en la interpretación, pero vosotros habéis visto que los taínos no empleaban la fantasía. Cuando te pintan un tiburón es un tiburón, cuando te pintan un pez es un pez, si te pintan un delfín es un delfín, y tú lo ves. Bueno, aquí están pintando un jaguar. Y ese jaguar está pintado, es la primera pintura que hay en la cueva del Ferrocarril, que es el sitio ritual más importante del este de la República Dominicana, de la Escuela de Borbón. Ese es el sitio donde llegaban, o sea, el sitio, digamos, más cercano de la zona de Puerto Rico y de la zona de Sudamérica. Los taínos llegaron en diferentes oleadas a la isla y probablemente uno de los primeros sitios a los que llegaron estas oleadas de gente buscando desesperadamente un lugar donde encontrar comida, agua, donde poder asentarse ya de una vez después de haber dejado su hábitat primario, entraron en la bahía de Samaná. Y al fondo de la bahía de Samaná se encontraron con una zona sumamente rica en recursos naturales. Había ostras, había pescado, había lambí, había de todo, había para comer, no había problema, había agua dulce saliendo ahí mismo directamente sobre la playa. Era una zona con las aguas calmas, había un bosque tropical espectacular y encima tenían unas cuevas impresionantes para refugiarse, por lo menos al principio, nada más llegar. Y luego tenían el río Yuna, que desembocaba justo en la bahía y que era un río navegable hasta el centro de la isla. Claro, ellos llegaron allí a su cueva, y en la cueva lo primero que hicieron es, como cualquier cultura, lo mismo que hicieron los españoles cuando llegaron aquí: plantan una cruz. Y sale un tipo con una Biblia a contarles toda la película a los primeros que se encontraron. Ellos, lógicamente, cuando bajaron sus canoas, ¿qué es lo primero que hicieron? Pintar sus deidades y plasmar toda esa riqueza espiritual que tenían en un sitio a propósito. El jaguar es la figura más importante de todas las mitologías arahuacas continentales, de todas. O sea, el jaguar normalmente es el que cuida a los gemelos divinos. O sea, para que os hagáis una idea general, el desarrollo habitual de las mitologías arahuacas en esta parte es que una figura, o sea, una mujer queda embarazada, a veces por el sol, a veces por la luna, a veces por alguna manera misteriosa, pero normalmente vive en el cielo
y llega a la Tierra. Entonces, embarazada, siempre de gemelos o de cuatrillizos, va buscando un sitio donde cobijarse. Y entonces son precisamente los niños los que le van indicando por dónde tiene que ir desde dentro de su vientre. Siempre tiene algún problema. Llega una abejita y le pica y se da un golpe en la tripa y los niños se callan y la otra no sabe dónde llegar y acaba llegando a la casa de una bruja que la mata. O de repente tropieza, se cae, se da un golpe en el vientre y los niños se callan, se pierde y siempre llega a algún sitio donde muere. Esta mujer en la mitología taína se llama Itibata Ubaba y siempre se muere. Y siempre, justo cuando se muere, es cuando nacen los niños. Los niños siempre nacen de una mujer muerta, que son o bien los gemelos divinos, que en el caso nuestro eran 4, pero normalmente suelen ser 2 en las mitologías arahuacas. Estos gemelos son recogidos por alguien que los cuida y la mayor parte de las veces es el jaguar. El jaguar se hace cargo de ellos y cuando ya son grandes, digamos que los deja que se vayan a convivir con los seres humanos. En fin, pero el jaguar es la figura primigenia. Entonces, claro, no tiene nada de particular encontrarnos aquí un jaguar pintado por las personas que no hacía mucho tiempo habían salido del continente y seguían manteniendo a este animal como su animal tótem y su figura religiosa importante. La cueva de Yodesanabe es otra cueva espectacular que está en el Parque Nacional Aniana Vargas, que precisamente conseguimos declararlo área protegida gracias a que tiene estas cuevas con arte rupestre tan importantes. Nos costó 15 años y yo tuve el honor de diseñar el parque después de 15 años trabajando para ello. Hay que decir también que fue precisamente Fernando Morván, director del Museo del Hombre Dominicano en los años 90, quien apoyó y me dio todo el apoyo del Museo del Hombre para que nosotros empezásemos a tirar con Balaguer para que se declarara esta zona área protegida y finalmente en el año 2009 se declaró. Esta es la cueva más importante. Aquí tenéis el tipo de pinturas. Como veis, son pinturas en negativo, seguimos también en la Escuela de Borbón, y impresionantemente naturalistas. Esto es un solenodón, y fijaros cómo han representado las garras, que es lo más característica, las garras, la trompita y la colita que tiene. Entonces, ¿qué está? Pues comiéndose un insecto probablemente, o a lo mejor está transportando una de sus crías, no sé. Pero lo que sí es cierto es que así es como pintaban los taínos. Fijaos qué maravilla. Esto nos permite, entre otras cosas, identificar los animales que había aquí antes. O sea que tenemos, digamos, fotografías de hace 1000 años y las tenemos en las cuevas. Aquí veis, por ejemplo, otra vez, ¿ves? Las dos anátidas, pero fijaos que en este caso tienen unas garras muy pronunciadas, que son las garras que tienen las yaguazas. Las yaguazas son anátidas de percha, quiere decir que duermen agarradas en las ramas de los árboles. Y son además nocturnas. Eso es una cosa muy importante y muy curiosa. Claro, para los taínos todos los animales nocturnos eran animales sagrados, porque la luna era uno de sus principales deidades. Por eso cuando vimos estas dos mismas pinturas en la otra cueva, que está justo donde empieza el río Yuna, y que si tú coges una canoa llegas directamente al ladito de esta otra cueva después de hacer muchos kilómetros, pero tú llegas. Tened en cuenta que esto está cerca de Cotuí, y Cotuí, durante la mayor parte de la época colonial, fue el puerto más importante de la isla. Mañana en Casa TV ha finalizado por la mañana de hoy. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que nos encontraremos nuevamente el próximo sábado a las 9 de la mañana, por supuesto, por el canal 23 Telefuturo. Hasta la próxima.